Para empezar, ¿qué es un virus? Se podría solamente definir como una especie de ensamblaje macromolecular, de moléculas que son suficientes para armarse como en un proceso de autoensamblaje, que son suficientes para interferir con procesos biológicos. En cada litro de mar se encuentran centenares de diferentes formas virales que infectan a cada uno de los diferentes organismos. Y uno que está muy claro es la infección de algas marítimas, por ejemplo, que son los principales productores de oxígeno y los principales captadores de CO2. Y se ha visto que los ciclos de infección en algas definen la producción de oxígeno y la captación de CO2. Entonces tiene un efecto geobiológico. Entonces, por un lado